Ayer introdujimos una parte de los pasos del maestro y aprendimos del Señor Jesús. ¿Ustedes se acuerdan de esos pasos? Que al final eran 5 pasos, pero yo solamente conté 4 porque empecé en el 0. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a hacer un repaso para ponernos en contexto. El primer paso del Señor, ¿cuál era? Él fue el que inició el encuentro. Él tomó la iniciativa a pesar de todas las barreras y excusas que podía haber. El amor le movió a iniciar el encuentro. Una definición para el evangelismo es amor en acción. Amor en acción es evangelismo. Después el Señor inició, pero ¿en qué aspecto? ¿En qué elemento? De lo natural, y luego giró a lo espiritual de una manera intencional. Y hay muchas situaciones, oportunidades. El pastor nos contaba historias en donde, si usted está atento, va a haber una oportunidad para iniciar en lo natural y cambiar a lo espiritual. Los rompehielos son una herramienta fenomenal para lograrlo. No he hablado en detalle. Arley es un compañero de ministerio, está ahí en la mesa. Anoche él salió pues en buseta para su casa en la noche, y anoche me envió un audio diciendo: José, y en la persona que iba al lado en el bus, o sea, me atrevía a hablarle, a mostrarle un rompehielo, y hubo una conversación, y todavía no hemos terminado de contarme cómo fue que pasó todo, pero lo que quiero decirles es que si uno tiene esa intención y confía en el Señor, uno no se imagina lo que puede ocurrir. O sea, el evangelio es poderoso, y tomemos ese paso. Quizás no tenemos toda la preparación, pero no necesitamos necesariamente tanta preparación. El pastor lo decía, el evangelio es un mensaje tan sencillo, y que si realmente nos ha transformado, ya tenemos suficiente que decir. De hecho, la mujer samaritana, ¿recuerdan qué fue lo que hizo? Inmediatamente tomó los pasos del maestro, dando testimonio de Cristo. ¿Y qué decía? Con quién se había encontrado, y lo que había hablado con él, lo que había escuchado de Cristo. Después el Señor trae un tema a la conversación con esta mujer. ¿Cuál era ese tema? El tema del pecado. Y finalmente la conversación, ¿dónde termina? En el evangelio. Entonces, estas etapas iniciales, quiero que sean conscientes de algo. Estas etapas iniciales, natural, lo espiritual, aún utilizar la ley moral, todavía no hemos evangelizado. Cuidado, vamos en el camino, pero todavía no se ha predicado el evangelio. Iniciar conversaciones es parte, pero no es todo. De hecho, en una ocasión había una salida evangelística, entre comillas digo evangelística, que se hizo a un barrio marginal. Y entonces fueron los jóvenes al barrio marginal y llevaron comida, llevaron jugo, llevaron pan. Estuvieron hablando con la gente, hicieron algunas actividades lúdicas y cayeron bien en el lugar. De hecho, oraron por las necesidades de las personas. Y les preguntábamos, bueno, ¿y pudieron predicar el evangelio? ¿Pudieron evangelizar? Y lamentablemente la respuesta era que no. Entonces estuvieron ahí, pero el evangelio nunca se mencionó en esas conversaciones, sino que era una visita a un barrio marginal. Y por eso es tan importante que entendamos que evangelizar, la primera clase que vimos, la primera sesión, es predicar el evangelio. Y el evangelio tiene nombre, tiene que ver con Cristo y tiene que ver con la gloria de Dios revelada en Jesucristo. Y si ustedes recuerdan, ayer yo les mencioné un acróstico, ¿se acuerdan? Unas letras que hizo Jesús y dijo: ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esas letras y le vamos a poner unas cosas y unos pasos que quiero enseñarles para aterrizar y estructurar de alguna forma el mensaje o la conversación como usted la va a llevar. Ya hemos ido diciendo cosas ahí, pero quisiera dejarles una estructura en sus mentes para que puedan memorizarla, para que puedan recordarla con más facilidad. Y vamos a tomar esas palabras Q, H, J y D. Y en cada una de esas letras, Q, H, J, D, vamos a poner algo ahí. Entonces ya rompimos el hielo, ya estamos de puerta en una conversación donde ya dejamos lo natural y estamos en lo espiritual. ¿Y ahora qué hacemos? Y es donde viene la primera parte, que es la Q, la letra Q. Y quisiera que ustedes pudieran tomar nota de esto. Y es esta pregunta: ¿qué dices? ¿Te consideras una buena persona? Es como una pregunta para dar ese paso a llevar la conversación al pecado, utilizando la ley. ¿Te consideras una buena persona? ¿Qué dices? ¿Te consideras una buena persona?
Es una pregunta inofensiva que viene después de haber roto el hielo. ¿Y saben cuál es la respuesta más común que las personas dan a esta pregunta? Sí, la mayoría. Si una persona te diría, no, yo realmente no soy una buena persona, esta persona ya está lista para la gracia. ¿Sí ven? No hay necesidad de pasar por la ley, al menos no con tanto énfasis. Entonces, no es que siempre tengamos que usar la ley y los 10 mandamientos, no siempre. Si la persona está humilde y está quebrantada, de una vez puede decir el evangelio. Pero la mayoría, 99% quizás diga, aquí está una buena persona. Entonces por esa razón necesitamos, como el Señor hizo con el joven rico, ¿recuerdan? Los mandamientos, ¿sabes? Aunque nosotros, ¿cómo podemos decir? Bueno, pues, ¿cuál es el criterio para decir si alguien es bueno o no? Pues el estándar no son otras personas, sino es la ley moral de Dios. Es el estándar que dice si alguien es bueno o no. Y ahí es donde viene la siguiente letra de nuestro acróstico, que es la H. Y viene esta pregunta: ¿has guardado los 10 mandamientos? ¿Te importaría si revisamos algunos de los mandamientos para ver si eres una buena persona? Esa es la prueba de la buena persona. Obviamente, si la persona dice no quiero los mandamientos, no quiero seguir la conversación, pues hasta ahí llega. Pero por eso estamos haciendo preguntas, para que todo avance a medida que la persona misma también te permite avanzar. O sea, no estamos forzando nada. ¿Me permitirías hacerte unas preguntas para saber si eres una buena persona? ¿Has guardado los 10 mandamientos? Y en este punto es donde vamos a aplicar lo que aprendimos ayer. ¿Se acuerdan que aprendimos una cuenta regresiva? 9, 8, 7, 6. El pastor Carlos ahorita utilizó otros mandamientos. Ustedes ya saben los 10 mandamientos, los aprendimos ayer. Todos los 10 igual lo saben. Y creo que también el Señor hasta nos da la sensibilidad, nos guía aún hasta qué mandamientos pueden ser los que uno puede llegar a mencionar. Todo esto hacerlo con compasión y con amor. Nosotros no vamos a estar en esa posición como de juzgar a otros, realmente no. Ni de condenarlos, ellos ya están condenados. Pero lo que queremos hacer es ayudarles a traer luz a sus vidas. Y con compasión y con amor y misericordia, porque nosotros mismos no somos buenas personas ni somos justos delante de Dios por nuestra propia desempeño cumpliendo la ley, ¿no? Entonces, ¿has guardado los 10 mandamientos? Y ahí es cuando podemos convertirlos en formas de preguntas y dejar que las personas sean ellos mismos quienes respondan a las preguntas que vamos a hacer. Es decir, tú no le vas a decir a la persona que es un mentiroso, no, sino le preguntas si alguna vez ha mentido. Y entonces él es el que responde que sí. Entonces mira cómo vamos a ir por la cuenta regresiva. A mí me funciona mucho así: 9, 8, 7 y 6, como para no enredarme mucho. Utilizo esos 4. Entonces, en lo bueno, ¿sí recuerdan cuál era? No mentirás. Estos mandamientos, recuerden, se pueden descargar en la página, en imágenes para colorear y también en color. Se pueden imprimir en tamaño grande y se usan para enseñarle a los niños, no el legalismo, cuidado, sino el evangelio. ¿Listos? Entonces, ¿qué podemos preguntar ahí? Ya vamos en 2 partes. ¿Qué dices? ¿Te consideras una buena persona? El segundo es, ¿has guardado los 10 mandamientos? Y hay un mandamiento que dice no mentirás. ¿Tú alguna vez has mentido? Otra forma de preguntar esto puede ser, ¿cuántas mentiras has dicho en toda tu vida? Porque eso no es que he dicho, si alguna vez en mi vida he mentido, por ahí se me salió una mentira, sino eso es algo realmente grave en la vida humana. Porque una persona sin Cristo casi que bebe diariamente las mentiras. Y es tan mentiroso que se las cree. He visto personas así. Ya están descubiertos, siguen sus mentiras y se las creen ellos mismos. ¿Cuántas mentiras has dicho en toda tu vida? Y dejas que la persona piense, medite. El Espíritu Santo y su conciencia, ahora que estamos hablando a la conciencia, no al intelecto sino a la conciencia, va a estar orando. Seguramente la persona va a decir, no sé, cientos, miles, o sí he mentido. ¿Cómo se llama a alguien que miente? Otra pregunta. ¿Cómo se llama a alguien que miente? ¿Cómo llamarías a alguien que miente? Dirían, a veces muchos no quieren admitir mentiroso, sino dicen pecador o mala persona.
No, cómo se le dirías a alguien que miente? Porque claro, si dice mentiroso, pues te está diciendo mentiroso a sí mismo. A veces otra pregunta que nos puede ayudar en esto es, ¿cómo me dirías a mí si miento? Ahí sí te dicen de una vez mentiroso, porque es más fácil decirle a otro mentiroso que yo decirle mentiroso. ¿Esto qué te hace? Un mentiroso. Entonces puedes preguntar eso, preguntas. ¿Cómo le dices a alguien que miente? Entonces, ¿eso qué te hace a ti? Listos. Preguntas. Con sensibilidad y con amor y compasión. Yo cuando hago esto lo hago con una sonrisa en mi rostro. Es serio, pero aún así yo no estoy para aplastar, sino para traer buenas noticias. Hay otro mandamiento que dice, y entonces voy al 8, esa es mi forma de no perderme, no robarás. Aquí la persona dice, no, yo nunca habré robado algo en mi vida. No, entonces, pero me acabas de decir que eres un mentiroso. Bueno, obviamente todo lo haces con una sonrisa, o sea, que sea un momento que no es incómodo, realmente no es incómodo esto. De hecho, no interesa el valor de lo que hayamos tomado. Para ser un ladrón, ¿cuántas cosas deberías robar? ¿O qué valor deberías robar para ser un ladrón? Y bueno, hay que ir mirando y hablando y uno va percibiendo y puedes hacer también esa pregunta. ¿Cómo le llamarías a alguien que roba? Un robador no. No te quiere la Real Academia de la Lengua, ¿verdad? Ladrón. Bueno, y hay otro mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Pero Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si estás hablando con una mujer, pues también puedes revertir el asunto, o una mujer a un hombre para codiciarlo, ya cometió adulterio en su corazón. Esta es una pregunta difícil de hacer, porque tanto para los hombres como para las mujeres, como que admitir esta es difícil, a pesar de que es tan cierto. Entonces, puedes preguntar esto. ¿Tú alguna vez has hecho esto? Y hay que esperar a ver qué responden. De hecho, puede haber personas que están tan en su autojustificación que no van a aceptar ningún pecado, como el joven rico. Yo todo esto lo he guardado, yo no he mentido, yo no he robado, yo no he adulterado. O quizás se siguen justificando. Cuando ves que siguen y siguen justificándose, tú todavía tienes que seguir y seguir con más mandamientos entonces. Seguir hablando a su conciencia con la ley. De hecho, aquí en este mandamiento algunas personas dicen, mira, yo nunca he engañado a mi esposa o mi esposo, pero el Señor no solamente mira las acciones, sino también mira las intenciones del corazón. Y de hecho otro mandamiento dice, no matarás. El sexto, ¿sí ven cómo vamos? 9, 8, 7, 6. No matarás. Yo aquí a veces hago un chiste, pero yo creo que cada uno le pone su toque, ¿no? Yo les estoy contando un poco de cómo yo lo hago. Yo digo, bueno, yo cuando me preguntan esto, yo diré, pues, quizás a un zancudo he matado en mi casa, una cucaracha. Pero matar a alguien, quizás yo digo, no, ese sí no lo he cometido. Pero el Señor también dijo que cualquiera que odia a otra persona o le insulta es culpable de homicidio. ¿Tú has odiado a alguien? Cuando yo hago esta pregunta es interesante porque la mayoría de personas reconocen que han odiado a otras personas. De hecho, el odio es como el homicidio porque es esa intención del corazón de acabar con la vida de otra persona. O sea, de que esa persona no exista. Entonces, por tu propia admisión, ahí vamos ayudando a la persona, él mismo ha ido admitiendo, por tu propia admisión, tú has reconocido ser un mentiroso, un ladrón, un adúltero de corazón y un homicida en tu corazón. Y aquí hay que respirar porque decirle esto a una persona, o sea, sí es fuerte, es verdad, pero es fuerte. Entonces, esos son solamente 4 de los 10 mandamientos. En algunos casos, cuando por ejemplo estoy hablando a los niños o a jóvenes, puedo utilizar el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. O no codiciarás también, puedo llegar a utilizarlo. Y por tu propia admisión tú has reconocido ser mentiroso, ladrón, adúltero de corazón, homicida de corazón, deshonrador de los padres, codicioso. O a veces cuando es un familiar o una persona que de pronto decirle esto hasta puede llegar a fraccionar una relación, yo puedo ponerme como el objeto del mandamiento. O sea, yo puedo poner en primera persona.
cuando predico el evangelio, en ciertos casos. Puedo ponerlo como primera persona porque digo yo he mentido, yo he robado, yo he codiciado, he deshonrado a mis padres, etcétera. Y entonces como que hablo en primera persona, pero la persona está identificándose conmigo porque igual ha pecado como yo y necesita el mismo evangelio. Eso es una forma de poder también compartir según la situación que se esté presentando. Entonces, lo que hablamos ayer es que una vez hemos puesto los mandamientos y la ley cumple su función de dar conocimiento de pecado, ¿recuerdan esto? Entonces ya tiene sentido hablar del juicio venidero. ¿Recuerdan el juicio? El juicio es un elemento. De hecho, cuando Pablo llamaba a los hombres a que se arrepintieran es porque había un día del juicio. Dios juzgaría al mundo. Entonces aquí es donde vamos a incluir ese elemento en la siguiente letra, que es la J. Ya vamos en la Q, la H y ahora la J, que tiene que ver con el juicio, que es la pregunta del juicio. Pues ahí está el estándar. Y cuando Dios te juzgue en el día del juicio, ¿serías inocente o culpable? Y es una pregunta. Tú no lo vas a decir que es culpable, sino vas a preguntar si Dios te juzga en el día del juicio, ¿serías inocente o culpable? Si Dios te juzga en base a su estándar, ¿serías inocente o culpable? Dejas que la persona responda. Aquí algunos pueden decir culpable, pero otros pueden decir inocente, a pesar de que ya dijeron que eran mentirosos. Entonces tú ahí puedes, si dice inocente, entonces puedes devolverte un poco otra vez a la ley. Pero me acabas de decir que es un mentiroso, un ladrón, un adúltero de corazón, homicida en tu corazón, etc. ¿Cómo inocente? Y avanzas. La idea es no quedarse uno ahí discutiendo y de hecho evitar las discusiones en el intelecto, porque dice, no, pero es que yo no creo en Dios. Bueno, le das una respuesta y avanzas. Listo, supongamos que Dios existe. ¿Serías inocente o culpable? Sí, es como intentar evitar el intelecto. Living Waters utiliza una palabra que es circunnavegar. Es de cuenta que tú esquivas el intelecto y sigues hablando directo a la conciencia, evitando entrar en argumentaciones. No, es que los pastores, ellos se roban el dinero y entonces, listos, es cierto, algunos de esos pueden hacerlo, pero respóndeme esta pregunta y sigues, o sea, no te dejas desviar. O puede ser que dejes esas preguntas para el final. Sí, al final te respondo lo que yo pienso sobre esto, pero déjame terminar de preguntarte o sigamos en este tema. Listos, entonces, vamos en la J. Cuando Dios te juzgue en el día del juicio, ¿serías inocente o culpable? Y aquí tiene sentido hablar de juicio porque estamos hablando de una ley. Ahora vamos con la D, que es donde hacemos la pregunta del destino. Entonces, ¿cuál sería tu destino? ¿Crees que irías al cielo o al infierno? Y como les decía ayer, ahora tiene sentido hablar de cielo y del infierno, porque es que ya estamos hablando de la ley, estamos hablando de un Dios santo y justo. No parece descabellado que haya un infierno porque sí hay gente pecadora y Dios es santo. Entonces, esas preguntas van fluyendo naturalmente. ¿Cuál crees que sería tu destino? Y tú no le vas a decir que se va para el infierno, sino la misma persona es la que habría, y el Señor ya está obrando en ellos en este punto. El Señor está obrando en la vida de las personas. El Espíritu Santo está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y dejas que la persona responda. Algunos, por primera vez en toda su vida consciente, quizás son más conscientes de que no son tan buenos como pensaban. Y de que si se juzgan adecuadamente ante Dios, realmente están condenados. Y para muchos eso empieza a ser un peso en sus conciencias y en sus vidas, y en ese punto están preparados para que tú les puedas compartir la buena noticia. Para otros, todavía en este punto pueden seguir justificando y autojustificándose. Dirían, no, pues yo iría al cielo porque es que igual yo he hecho cosas buenas. Ese es un argumento típico que las personas tienen. O sea, Dios no va a tener en cuenta lo bueno que yo he hecho. O sea, yo no soy tan malo, miren a otros que son peores. O sea, Dios realmente me enviaría al infierno. Pues, y podemos utilizar la analogía del juez. Es una analogía que tiene muchos recursos para utilizar. Imagínate que tú eres culpable, sí, se te culparon todos tus delitos. Eres culpable y delante del juez que debe dictar sentencia, tú dices, es que, señor juez, considere también todo lo bueno que he hecho. O sea, yo sé que maté y robé y violé a esa persona, pero además he hecho otras cosas buenas. ¿No podría tener eso en cuenta?
Solamente un juez corrupto diría, bueno, sí, tengámosle en cuenta lo bueno que hizo y entonces dejémoslo ir porque a pesar de que asesinó y violó y defraudó, está bien. No, no haría eso. ¿Y por qué Dios habría de simplemente omitir nuestra culpabilidad y nuestras consecuencias? Bueno, esas son algunas ideas que se pueden sacar. De hecho, en el curso hay una sesión específica y dedicada a responder a las 10 preguntas más comunes que nos hacen a la hora de evangelizar. Entonces, decía el pastor Carlos ayer también, a veces uno dice, no, y no sé cuáles preguntas son, y que si me preguntan, pues se aprenden las respuestas de las básicas y ya con eso casi que he resuelto el 100% de las preguntas clásicas que las personas tienen. De hecho, algunos dirían, bueno, pues yo no creo en el infierno. Ah, entonces el hecho de que tú no creas en algo, inmediatamente lo desaparece. O sea, si el infierno existe, no interesa si tú lo crees o no. Y Ray Comfort da una analogía, si viene un camión a toda velocidad por la calle y usted no cree en los camiones, igual lo va a arrollar y lo va a matar. Entonces no se trata de si tú crees o no. Igual el punto es, puede llegar el punto en que la persona está tan ensimismada en que tú dices, bueno, listo, supongamos que si hay un infierno, para dejar la discusión a un lado. Supongamos que si hay un infierno, ¿irías al infierno? Ahí se acabó la discusión y avanzamos, para no quedarnos ahí estancados. Entonces, hemos hablado de esas 4 letras y tienen 4 elementos que nos ayudan a llevar esa conversación en esa primera fase, preparando el camino para el Evangelio, preparando el corazón para la gracia, hablando a la conciencia y mostrando la luz de la santidad de Dios a través de estos mandamientos. Vamos a repasarlo, te digo los 4 para si recuerdan qué significa cada letra, ¿listo? La Q, ¿qué pregunta nos ayuda a recordar? ¿Te consideras una buena persona? La H. Muy buenos estudiantes. La J. ¿Y cómo haríamos la pregunta? ¿O qué pregunta podrías hacer? En el día del juicio serías inocente o culpable, el juicio. Y la D, ¿cómo podrías hacer esa pregunta? En consecuencia, ¿cuál sería tu destino? ¿El cielo o el infierno? Hay una tarjeta de referencia rápida, que es una tarjetita que tiene el tamaño de una tarjeta para llevar en la billetera. Y tiene estas cuatro letras y estas 4 preguntas. Y sirven como una guía a la hora de testificar. Quiero decirles algo, esta no es la única forma de compartir el Evangelio. O sea, nosotros como ministerio Living Waters no estamos diciendo, no, es que si usted no predica de esta forma, entonces no es un evangelismo bíblico. No es así. Pero esta es una herramienta que me ha parecido excepcional y que nos ayuda a no olvidarnos de ninguno de los elementos. Y nos permite llevar una conversación de una manera amena y natural también. De hecho, en algunos momentos, en conversaciones, no utilizo QHJD. Mire la tarjeta de referencia rápida. O sea, explícitamente no hago las preguntas así exactas, como de memoria, pero sí voy por el mismo camino. O sea, el concepto se mantiene. Aquí está. Ahora, estamos en este punto y ahora es momento de compartir el Evangelio. Y quiero confesarles algo. Espero que esto no quede grabado. No, mentiras. Mira, Los Pasos del Maestro y Living Waters es un ministerio que está en California, está en Estados Unidos, y el contexto de la iglesia en Estados Unidos es diferente al contexto en Latinoamérica. De hecho, allá la iglesia predominantemente es protestante, y en el siglo pasado se popularizó el mensaje de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y Dios te ama. Y entonces, y hace una oración. Entonces, mucho de lo que el ministerio enseña, digamos que muestra que hay ciertos vacíos en esa forma de predicar el Evangelio y necesitan incorporarse elementos para que el amor de Dios y la promesa de Cristo tenga sentido para las personas. Y por eso es que hay muchísimo énfasis, ustedes lo van a ver en el curso, muchísimo énfasis en la ley moral de Dios. O sea, ese elemento que estaba perdido allá en Estados Unidos. Ahora, yo que he notado aquí en Latinoamérica, y es que nuestras iglesias, su trasfondo es diferente. Muchos salimos del catolicismo, que es legalista en el fondo. Probablemente las iglesias empezaron por ser pentecostales o muchas, y han ido en un proceso de
de crecer en muchas áreas, pero tenemos una tendencia en Latinoamérica a estar más del lado legalista. Allá en Estados Unidos creo que es solamente la gracia y el amor de Dios, y aquí nosotros en Latinoamérica es más bien la ley. Entonces, lo que quiero traer aquí a consideración de ustedes es que entendamos la función de la ley, pero no creamos que ahí está todo el peso. Ahí no está todo el peso. Todo el peso de este mensaje está en la presentación del Evangelio, o sea, de la persona, de la vida de Cristo, de su muerte, su resurrección. O sea, la proclamación de ese Salvador glorioso. Entonces, para que no nos desbalanceemos, y no leemos solamente, entonces ahora tenemos la ley, entonces estamos dando a todo el mundo con la ley, y a veces como que nos quedamos cortos. Yo mismo me sentía corto, debo confesarlo. Cuando empecé a aprender esto, hacía muy bien la parte inicial, o sea, esta parte QHJD, pero cuando llegaba al Evangelio, como que me sentía que aquí que me estoy enredando, qué partes se me están quedando, estoy como que a medias, no, me sentía confundido. Entonces quisiera apuntarlos a ustedes también a darle mucho peso a la presentación del Evangelio y a no olvidarse de esos elementos. Por eso en la primera sesión, que fue el jueves en la noche, yo quería poner enfrente de ustedes qué era el Evangelio en esencia, de qué se trataba el Evangelio y qué elementos son parte de esa proclamación de la persona y de la obra de Cristo. Entonces, para eso, en la tarjeta de referencia rápida, vamos a pasar a la siguiente parte, dice un acróstico que es CAPTA. Si ustedes pueden hacer el curso de los pasos del maestro, van a aprender el acróstico CAPTA, pero yo quería enseñarles un acróstico más simple, que a mí me ayuda a recordar esos elementos, y es un acróstico que utilicé el café. Hay un pastor en Armenia, y de hecho él vende café, tiene una marca de café, y él dice que sí. ¿Aquí también? Bueno, entonces están bien, porque ese pastor dice que sin café es imposible agradar a Dios. Excelente. Bueno, entonces yo les voy a decir, mire, la solución a este problema de la humanidad se llama el café. Bueno, el café es para que recordemos unas letras con la palabra café, recordar esos elementos de ahora cómo vamos a presentar el Evangelio. Una forma de hacer una transición hacia este momento es, si la persona haya dicho, mi destino sería el infierno. Una pregunta transicional puede ser, ¿tú alguna vez habías considerado esto? O sea, ¿eras consciente de tu destino eterno? ¿O eras consciente de lo que significaría tu salvación por la eternidad? Y en estos momentos yo creo que es prudente uno no acelerarse, porque a veces uno tiene como todos los pasos en la mente, entonces como que uno quiere, como casi que fuera así un ABC. Sino digo, no acelerarse, ser sensibles a lo que el Señor está haciendo en ese momento, a lo que el Espíritu Santo está obrando en ese momento, y darse hasta los tiempos de esperar una respuesta, por ejemplo. De dejar que la persona piense y medite en las preguntas que les estás haciendo. Cuando hemos compartido esto, cuando yo he evangelizado y hago estas preguntas, puede ser que en este punto ya haya para algunos hay quebrantamiento. O sea, ya hay evidencia de que hay una obra que el Señor está haciendo en ellos. O en algunos otros, cuando yo presento el Evangelio y muestro a Cristo, es como que sus ojos se iluminan, brillan sus ojos, porque es que han encontrado la vida, encuentran la respuesta a ese problema más básico que tenemos, que es estar destituidos de la gloria de Dios y de vivir centrados en nosotros mismos. Entonces vamos con café. Y la primera C de café, miren que es mayúscula, eso está intencional. Y la segunda C es minúscula. Porque la primera C mayúscula tiene que ver con la persona. Y aquí en esta C mayúscula quiero que puedan ustedes recordar esos dos elementos, la persona de Cristo y su vida perfecta. ¿Recuerdan eso? Porque si el Señor hubiera pecado una sola vez, si Él hubiera o mentido una sola vez, o hubiera codiciado una sola vez, o Él hubiera deshonrado a sus padres una sola vez, Él no sería nadie, sino un ser humano más. Pero entonces vemos a Cristo, que es Dios que se hizo carne.
Dios mostró su amor. Ahora sí podemos hablar del amor de Dios. Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces Dios hecho hombre vivió en esta creación, en este mundo, caminó por esta tierra y fue tentado en todo, tal cual como tú. Y en esos puntos donde nosotros hemos fracasado, que hemos mentido, robado, codiciado, el Señor era aquel de quien el Padre podía decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él escuchen. Entonces, esa es la C mayúscula, y ahí ustedes se pueden, pueden ampliar, si saben más versículos, y hay muchos más pasajes que nos pueden ayudar en esta parte, o aún lo mismo que tú has conocido del Señor, lo puedes transmitir con toda sinceridad y con sencillez. Ahí está presentando a Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, pero que fue a la cruz, que es la siguiente C de café. ¿Se dieron cuenta que había dos Cs, una minúscula? Esa minúscula, ahí está la cruz, y ahí quiero que ustedes puedan condensar esos dos elementos que hablamos el primer día: su muerte y su resurrección. O sea, veámoslo como dos partes, porque si solamente hablamos de la muerte del Señor, pues ahí todavía no hay evangelio. Un muerto más, un crucificado más en la historia. Pero entonces ahí es donde tú puedes hablar de lo que implicó la muerte del Señor en la cruz y cómo Él llevó el castigo por nuestros pecados. Y aquí creo que sirve mucho para ayudar a las personas a entender esa analogía también del juez. Volvamos otra vez al juez. Culpables nosotros delante de Dios, sin posibilidad alguna de pagar, pero alguien viene y paga nuestra multa suficientemente: Jesucristo. O sea, Él puede satisfacer y cumplir la justicia de Dios. De hecho, cuando uno es multado, si uno paga la multa, ya queda libre. O sea, eso es una forma de cumplir la justicia. ¿Cómo cumplir la justicia para poder ser librados de las consecuencias de nuestros pecados? Pues el justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios. El que no conoció pecado, que fue hecho pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Y aquí digo, ustedes seguramente han tenido clases del Evangelio, de la doctrina misma, de Cristo, de la justificación, la redención. No tienen que utilizar esas palabras, pero digo, tranquilo, da testimonio del Señor Jesucristo y de su obra en la cruz. Y no olvides decir que ese Jesús resucitó al tercer día y se levantó de las muertas, demostró ser quien dijo que era. Está a la derecha del Padre. Por eso solamente a través de Él hay salvación y perdón de los pecados para todo aquel que, y entonces ahí viene la última parte de café. ¿Se acuerdan? La A y la FE. ¿Sabe qué es? Arrepentimiento y fe. Muy bien, ¿sí ven cómo todas las piezas se van uniendo? Claro, porque el Evangelio tiene un llamado. Y lo veíamos en las palabras del Señor Jesús, lo vemos también en la predicación de los apóstoles en el libro de los Hechos, como cuando ellos predicaban a Cristo muerto y resucitado, después de eso, ¿saben qué hacían? Entonces arrepiéntanse y crean en el Evangelio, arrepiéntanse y conviértanse. Era como un binomio a la hora de que ellos llamaban la respuesta del Evangelio. Y en este punto nosotros estamos siendo instrumentos para proclamar el Evangelio. Los resultados le pertenecen al Señor, la salvación le pertenece al Señor. Pero de lo que pertenece a nosotros, o lo que nos correspondió y que el Señor nos permite por su gracia, es ser fieles testigos de este Evangelio, del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y aquí quisiera mencionar algunos pensamientos respecto del arrepentimiento. Porque justamente como venimos de un trasfondo un poco legalista, ¿saben qué pensamos que es el arrepentimiento? Que es un giro de 180 grados en mi comportamiento respecto de la ley. Entonces, arrepiéntete quiere decir, dale la espalda a tu pecado, y sí quiere decir eso, y camina en dirección a Dios, pero ¿significa arrepentirse nunca jamás volver a pecar en toda su vida? Pero a veces nosotros casi que ponemos como si ese fuera el arrepentimiento. O sea, hijo, es que si tú no te arrepientes y realmente ya dejas de hacer esto, entonces ahí sí el Señor no te va a aceptar. Se llama legalismo.
Entonces el arrepentimiento, claro que sí, implica un cambio en nuestro comportamiento, por supuesto que sí. Un cambio en nuestra actitud, por supuesto que sí. Un giro de 180 grados, por supuesto que sí. Porque cuando vivimos en la carne y vivimos sin Cristo, nosotros estamos caminando en la dirección al pecado. Nosotros hacemos ocasión para el pecado, ocasión para la carne. O sea, esa es nuestra bebida, nuestra comida diaria, el pecado. Pero una persona que se arrepiente, saben que ahora ya no está en dirección al pecado. A pesar de que puede caer, en algún momento puede tropezar, abogada tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero su dirección ya no es el pecado, sino está orientado hacia el Señor. Y si peca, eso le pesa profundamente. A una persona que realmente tiene un arrepentimiento que le agrada al Señor. No una tristeza simplemente por haber hecho algo malo. Volvamos al juez y a ese delincuente. Él se siente muy mal por lo que ha hecho. Pues claro, ya se dio cuenta que dejó una familia sin X o Y y él no lo volvió a hacer de hecho. Y se siente muy mal. ¿Será que haberlo dejado de hacer le ayudaría? No, por eso el arrepentimiento no es suficiente. Si tú solamente predicas el arrepentimiento, estás predicando un falso evangelio. Estás dejando desahuciadas a las personas, intentando luchar en sus fuerzas para lograr agradarle a Dios a través de una vida perfecta y recta. Entonces, el arrepentimiento tiene una implicación de un cambio de orientación hacia Dios. Y de hecho también tiene una implicación de, en lugar de dejar de justificarte a ti mismo, como estábamos al principio y como solemos estar, proclamando nuestra propia justicia, entonces entendemos que no somos buenos, sino que hemos pecado. Esa pequeña diferencia no es pequeña, es una gran diferencia. Cuando una persona asiente y dice, sí, yo soy un pecador. Eso es un aspecto del arrepentimiento. Es tan sencillo, pero es un aspecto del arrepentimiento. Y el otro es entender que mi pecado no es solamente contra otros, sino contra Dios. Claro, porque yo puedo sentir que estuvo mal porque le mentí a mi esposa. Estuvo mal porque yo adulteré y le fui infiel a ella. Y eso está grave, claro que sí. Pero si yo entiendo que yo he pecado contra Dios, eso es el camino para un arrepentimiento bíblico. Porque es que he pecado contra el cielo y contra ti, como dijo el joven, el hijo pródigo o el rey David, dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, es ver el pecado con la gravedad con que Dios lo ve. Y eso realmente, o sea, lleva a uno hasta un temor reverente hacia el Señor. O sea, una persona que el Señor le ha concedido el arrepentimiento genuino, no puede pecar así como a la ligera. No puede hacerlo. De hecho, José, cuando la esposa de Potifar le estaba pretendiendo, le decía, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? O sea, realmente pecar nos daría temor. Y de hecho, ese es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Yo creo que tener esa reverencia al Señor es lo que también nos ayuda a vivir en santidad después, pero también es en este momento es entender la grandeza de Dios y la realidad de nuestro pecado contra Dios. Hemos pecado contra Dios. Y entonces, por supuesto, eso tiene una implicación en cómo la persona va a vivir después de eso. No es que sea salvo por las obras que realiza. ¿Recuerdan la primera sesión que vimos? Pero las obras que hace sí son frutos y nos dejan ver si realmente es genuina o no su fe. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Entonces, en ese momento puede haber, que ustedes están testificando, hay conciencia, y por eso es que decíamos ayer, uno podría a la persona decirle, o sea, tú quieres orar, o sea, delante de Dios, en arrepentimiento y poniendo tu confianza en Jesucristo. Y la fe. Yo quisiera darles dos analogías. Las analogías siempre tienen limitaciones, ¿no? Entonces no me vayan a pelear si de pronto esta analogía tiene una herejía por ahí adentro. Pero tiene una parte que vale la pena rescatarla. ¿Saben? Hoy en día muchas personas creen en Dios. Creen en un creador, de hecho. Tienen algún tipo de fuerza.
De hecho, pueden creer que Dios debe ser bueno, pero ese es el tipo de fe, la fe que debe ejercer una persona para ser salvo, creer en Dios de manera general. De hecho, los demonios creen. Entonces, tener una serie de información o de conocimiento sobre Dios no es ni siquiera la misma fe para ser salvo, sino eso es información, y yo puede ser que de hecho crea esa información, o sea, esté de acuerdo con esa información. Pero llegar a poner nuestra confianza en Él, en Cristo, es lo que hace toda la diferencia. No solamente creer y asentar información intelectual, sino confiar en esto, confiar en Él. Y el paracaídas es una analogía bonita porque el paracaídas, yo puedo creer que el paracaídas me puede salvar cuando salte, yo lo creo. Y además yo sé que eso va a resistir si yo llego a saltar. Pero hay una diferencia muy grande entre saber todo eso y creerlo, a que yo tome ese paracaídas y me lo ajuste y me lo ponga y salte y lo active para saltar. ¿Sí ven la diferencia? Entre creer y confiar, o sea, ponerse, vestirse del Salvador. O sea, ese es mi Salvador. ¿Y recuerdan la enseñanza que di de los dos ladrones? Cómo este hombre, a pesar de que Jesús estaba siendo visto por una cantidad de personas, este hombre ve a Jesús de una forma especial y única. Este hombre se pone el paracaídas. Este hombre ve a Jesús como su Salvador, no como el Salvador del mundo solamente. Y eso es hermoso de poder orientar a las personas para que pongan su confianza en Cristo. Y de pronto uno puede utilizar esas palabras, esos sinónimos. O sea, hoy es el día para que tú te arrepientas y tú puedas creer y confiar en Cristo, en que Él puede perdonarte y puede hacerte suyo. Hoy puede ser el día de tu salvación. Hay otra analogía que me gusta, que combina estos dos aspectos del arrepentimiento y la fe, porque cuando uno es salvado por el Señor, automáticamente también entra a ser el Señor. ¿Sí han escuchado esa frase que dice que el Señor debe ser tu Señor y tu Salvador? ¿Sí? Las dos cosas. Eso es cierto y tiene que ver con esto. Mi Salvador en quien confío, pero también es mi Señor. Y en esta analogía, imagínense que nuestra vida es como un botecito y vamos en ese bote, pero el bote tiene un huequito, se le está metiendo el agua y estamos destinados a naufragar y hundirnos y morirnos en nuestro botecito. Y el Señor tiene un barco muy muy grande, no va a naufragar. En mi botecito yo mando, o sea, es el mío, pero yo estoy destinado a condenarme, a morir. Pero aquí hace se hace lo que yo quiero en mi bote. Ahí yo soy el Señor. Pero el Señor extiende su mano y nos pasa y nos traslada a su bote. Y entonces, ¿qué pasa ahí en ese bote? No voy a perecer, pero allá no se hace lo que yo quiero. Cuidado, porque el Señor no soy yo, es el Señor. Yo creo que esa es la implicación de una persona que realmente ha respondido al Señor y al llamado al Evangelio con arrepentimiento y fe, en la que podemos orar con toda sinceridad: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Entonces vamos a repasar, si quiere tome nota de esta imagen, que es estos 4 elementos de la presentación del Evangelio. Aquí está Cristo, la primera C, la persona, su identidad como el Hijo de Dios y su vida perfecta. Luego está la cruz, es decir, su obra, su muerte, su resurrección. Luego la A de arrepentimiento, o sea, confesar y ver el pecado como Dios lo ve. Y la fe, que es ver a Jesús y confiar en Cristo para salvación. En Romanos 10, 9, Pablo está diciendo que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, aquí Pablo está citando
el Antiguo Testamento. Todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. También está citando a uno de los profetas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz o el evangelio del bien. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas aquí. Versículo 16. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. O en la Reina Valera creo que dice por la palabra de Dios, me parece. Es interesante, habría que estudiar todo cómo es el tema de traducción bíblica y por qué esas palabras están distintas ahí. Lo que quería apuntar aquí es que el medio que Dios ha establecido para que las personas puedan creer, o sea, puedan tener fe para ser salvos, es a través de oír y de oír la predicación del evangelio. Eso es locura, pero es la forma como el Señor lo ha querido. Y por eso es que nosotros somos parte y somos medios que el Señor usa para traer el evangelio, para predicar el evangelio, y ese evangelio es poderoso, y aquellos que han de creer van a escuchar ese evangelio y van a creer, va a haber fe al oír la palabra de Cristo. Entonces, de nuestro lado, seamos fieles en predicar el evangelio como es, y entendamos ese gran privilegio que tenemos. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice Pablo acá. Pero ¿cómo invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? El evangelio, como empezamos el primer día, es un mensaje que se proclama, es un querigma, se habla. Tiene que ver de hecho con heraldos, con una persona que proclamaba las buenas noticias de la victoria del rey. Y es necesario hablarlo. Yo sé que hay frases por ahí que dicen, hay una frase de un católico que dice: predica el evangelio y si te es necesario, habla. Eso es falso. Claro, es la forma para el de uno decir, no, pues mejor no hablo y con una buena vida la gente se va a dar cuenta y con eso predico el evangelio. No, por definición el evangelio es un mensaje verbalizado, proclamado, hablado. Tú necesitas hablar, no solamente actuar. Digamos que no hablas y solamente actúas. ¿Ellos cómo van a saber de Cristo? Quizás pensarán que eres una buena persona, que pronto se metió a hacer meditación, se fue a hacer un viaje a la India, por allá conoció a algún tema espiritual y ahora está comportándose mejor que antes, ya dejó las drogas, dejó el alcohol. Qué buena persona. ¿Cómo vas a saberlo? ¿Cómo van a saber de Cristo si no hay nadie que les predique? Entonces aquí estamos nosotros y es interesante que esta mañana en las lecturas que hicieron, tanto en la apertura del servicio como del pastor, mencionaron a dos ejemplos en el libro de los Hechos. Yo voy a traerlos a mención 3 situaciones en donde vemos claramente que el Señor está utilizando a personas para predicar el mensaje del evangelio de una manera verbalizada, como hemos venido hablando. Si el Señor puede revelarse a una persona, si el Señor puede traer revelación, o aún leyendo la Biblia uno podría decir, bueno, pues yo leyendo aquí la Biblia se me va a iluminar el bombillo y el Señor me va a convencer. No suele ser la forma como el Señor actúa. De hecho, he escuchado testimonios en contextos de misiones con los musulmanes, que algunos tienen como una especie de visión o sueño en donde, parecido como Pablo cuando se encontró en camino a Damasco, donde saben que es Jesús quien tuvo una revelación de Cristo, pero normalmente son dirigidos a que hablen con algún cristiano
que está en su comunidad para que esa persona les comparta el Evangelio. Entonces, es impresionante ver primero el ejemplo de Felipe y el etíope. Esta mañana lo leímos, de cómo el etíope está leyendo Isaías 53. O sea, él está leyendo una de las descripciones más impresionantes de los profetas en el Antiguo Testamento de la obra de Cristo, como ese sacrificio perfecto, como ese siervo sufriente, como ese Mesías que habría de llevar el pecado de todos. Él está leyendo esto y el Señor no le da una revelación para que entienda, es que esto se refiere a que yo debo creer en el Mesías, o no, él ni siquiera entiende bien lo que está leyendo, porque Felipe le pregunta, ¿tú entiendes lo que lees? Y él responde, ¿cómo podré si alguno no me enseña? Entonces, el Señor quiere que las personas sean enseñadas y que escuchen el Evangelio. Entonces, es interesante que Felipe le explica de quién se trata. No nos da tantos detalles de qué es lo que le dice, porque el etíope estaba pensando, ¿de quién dice esto el profeta Isaías? ¿Lo dice de sí mismo? ¿Lo dice de algún otro? ¿Cómo saberlo? Entonces Felipe dice en el versículo 35 de Hechos 8, voy a leérselo, dice: entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, o sea, desde ahí, ese punto, y le anunció el Evangelio de Jesús. Y cuando vieron un agua en el camino, el eunuco le preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y es interesante porque ese hombre, ¿cómo sabía del bautizo? Seguramente Felipe ya le habría hablado de lo que implicaba responder a Cristo en arrepentimiento y en fe. Y de hecho, una señal de ese arrepentimiento y fe en el libro de los Hechos era prácticamente inmediatamente el bautismo. O sea, era la manifestación de su verdadera fe en Cristo, en el Evangelio que había sido predicado. Y este hombre baja a las aguas y es bautizado por Felipe. Entonces, Felipe es un instrumento que el Señor utiliza para predicar el Evangelio a este etíope, a pesar de que él ya tenía la Biblia. Entonces no pensemos que porque una persona tenga la Biblia en la casa y la tenga abierta o de pronto ya la haya leído, entonces ya eso es suficiente para que el Señor le convenza. Podría el Señor, pero no suele hacer eso. Él quiere usarte a ti para que les expliques porque no están entendiendo. Listo, miremos un segundo ejemplo en el libro de los Hechos, siguiente capítulo, Hechos capítulo 9, y este es impresionante porque es el apóstol Pablo mismo. El apóstol Pablo va de camino a Damasco y tiene un encuentro con el Señor, con Cristo. Y es impresionante porque yo digo, Pablo vio mismo al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, es interesante que el Señor Jesús no le predica el Evangelio a Pablo, sino que lo manda a que Ananías le diga lo que tenía que hacer. Hechos 9, voy a leer en el versículo 3, dice: repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo diría: Señor, ya lo tienes ahí, ¿por qué, Señor Jesús, tú no le dices arrepiéntete y cree en mí? La respuesta que el Señor le dice es: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es como que el Señor quería darle ese privilegio a Ananías. Yo creo que el Señor quiere darnos a nosotros ese privilegio de poder anunciar el Evangelio a no sé quién el Señor está poniendo cerca a ti. El Señor quiere darnos ese privilegio. Y lo interesante es que por el otro lado, Ananías también tiene una revelación en la que él tiene que ir a buscar a Saulo. Y cuando esos hombres se encuentran, voy a seguir leyendo un poquito más adelante, versículo 17, en el capítulo 9, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué dice ahí? Fue bautizado.
Pablo fue bautizado, y el bautismo, ¿qué significa? ¿Qué hubo antes de que se bautizara? Hubo el testimonio de Ananías respecto de Jesús y respecto del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. ¿Cómo se ve reflejado, cómo se manifestó en ese momento? Pues el bautizo que Pablo tuvo en ese momento. Entonces, tenemos este caso, y creo que es un privilegio ser parte de esto. El Señor podría no utilizar a nadie, pero el Señor quiere utilizar a las personas. Siguiente caso, también se mencionó esta mañana, y es el caso de Cornelio y Pedro. Cornelio también tiene una visión en donde se le dice que mande llamar a un hombre Pedro. Yo digo otra vez, Señor, si tú puedes aparecer en visiones a las personas, en este caso a Cornelio, ¿por qué no le dijiste de una vez qué tenían que hacer? Porque la instrucción era, ve y llama a Pedro que está donde un curtidor y aquí él te va a decir lo que él te diga, eso es. Y también por otro lado el Señor lleva a Pedro hasta ese punto, y cuando se encuentran estas dos personas, este pasaje sí es más largo, entonces no lo escribí aquí. Cuando se encuentran estas dos personas, entonces Pedro les predica el Evangelio. Y voy a leer cómo es que Pedro lo hace para que ustedes vean esos elementos que Pedro está describiendo. Y este Evangelio no ha cambiado, es el mismo que nosotros hemos de proclamar y lo que les hemos estado enseñando para no perder esos elementos. Entonces Pedro, estoy en Hechos 10:34. Hechos 10:34, si no está en la pantalla me perdonan porque era demasiado texto. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Ustedes saben que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a este Jesús de Nazaret. Está hablando de la persona. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Está hablando de lo que hizo Jesús. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Ahora va a hablar de la muerte de Cristo. A quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y la respuesta de estas personas ante la proclamación del Evangelio fue que ellos creyeron. De hecho, fueron bautizados. Entonces, quería apuntar a esto porque nosotros, ustedes, son esas personas que el Señor quiere utilizar para que este Evangelio sea predicado y para salvar a muchos para la gloria de Él. ¿Qué privilegio más grande? ¿Qué personas son las que están a tu lado? Que el Señor quiere usarte a ti, no a otro, sino a ti, para ser ese que anuncia las buenas nuevas. Hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Y por eso quiero, para ir concluyendo, motivarles a que esto no se quede en teoría, que esto no se quede solamente en preparación evangelística, porque créanme que han recibido una instrucción muy completa, muy indicada, pero la idea es que ustedes lo puedan llevar a la práctica. Y para ello quisiera que vean y noten muy bien lo que dice el siguiente video. ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con alguien específicamente para llevarlos a Cristo? Como cristianos necesitamos crear el hábito de predicar el Evangelio a aquellos que nos rodean. Desafortunadamente, muchas iglesias están llenas de personas que no hacen mucho cuando se trata de evangelizar. Escuchen la parábola de la fraternidad de los pescadores sin peces. Los pescadores estaban rodeados de arroyos y lagos llenos de peces hambrientos. Se reunían a menudo para discutir el llamado a pescar, la abundancia de peces y la emoción que les causaba pescar. Les emocionaba mucho pescar. Alguien sugirió que necesitaban una filosofía de pesca.
Así que definieron y volvieron a definir cuidadosamente la pesca. También desarrollaron estrategias y tácticas. Iniciaron estudios, investigación y conferencias sobre la pesca. Algunos vinieron de lejos para estudiar diversos tipos de peces con diferentes hábitos. Algunos obtuvieron doctorados en pescadología. Pero ninguno había ido a pescar. Se formó un comité para enviar pescadores. Cuando los lugares para pescar fueron más que los pescadores, el comité determinó prioridades. Se publicó una lista con los lugares de pesca en el tablón de anuncios en todos los pasillos. Pero, aún así, nadie fue a pescar. Se realizó una encuesta para saber el porqué. La mayoría no respondió, pero los que sí lo hicieron dijeron que se sentían llamados a estudiar los peces, otros a proveer equipos de pesca y varios a alentar a los pescadores. Con tantas reuniones, conferencias y seminarios, simplemente no tenían tiempo de ir a pescar. Ahora, Jake era nuevo en la fraternidad de pescadores y después de ir a una reunión, fue a pescar y capturó un pez enorme. En la siguiente reunión, Jake contó su historia y fue reconocido por su hazaña. Le dijeron que tenía el don de la pesca. Entonces programaron charlas para que él contara cómo lo hizo. Con todas las invitaciones y su nombramiento a la junta directiva, Jake ya no tuvo tiempo para ir de pesca. Al poco tiempo, comenzó a sentirse inquieto y vacío. Añoraba volver a sentir el tirón de la caña de pescar. Así que canceló sus charlas, renunció a la junta y le dijo a un amigo: «Hey, vámonos de pesca». Y es exactamente lo que hicieron. Y he aquí, atraparon peces. La fraternidad contaba con muchos miembros. Habían muchos peces, pero los pescadores eran pocos. En Marcos 1:17 Jesús dijo: «Vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres». Cuando se trata de evangelizar, ¿eres un pescador que no pesca? Si ese es el caso, no tengas miedo de seguir a Jesús. Puedes confiar en Él, porque Él te hará un pescador de hombres. Esto nos motiva, a mí la verdad me inspira mucho las palabras del Señor Jesús. Como decía el primer día, si esto dependiera de mí, estaría desahuciada. Pero si el Señor te está diciendo: sígueme y yo te haré un pescador de hombres, y el Señor, tus manos están involucradas en esto. Y tú eres poderoso, tú eres fiel para cumplir tus promesas. Y yo quiero seguirte y ver esa realidad. Hemos recibido entrenamiento, mucha capacitación y lo que quisiera dejarles esto es que esto no se quede solamente en teoría. Que no seamos como esos pescadores que no pescan. Eso es una lucha para nosotros. Ni siquiera la expectativa para nosotros como ministerio es que todos ustedes vayan a predicar los buses y entonces ahora prediquen al aire libre. Eso no es para todos. Hay algunos que tienen esa facilidad, pero para todos sí es testificar. Día a día, oportunidad tras oportunidad, persona tras persona. Por eso, de hecho, todo lo que hemos hablado, si ustedes se han dado cuenta, está enfocado al evangelismo casi que persona a persona. Evangelismo uno a uno. Y eso es un llamado para toda la iglesia, no para algunos superdotados de evangelistas. Y lo que nosotros queremos es ayudarles como ministerio y motivarles para que, además de haber sido inspirados y motivados en estos días, también puedan ser equipados en un proceso que es el que les he venido mencionando y que me gustaría explicar. Porque algunos me han hecho preguntas allá en cuanto al curso de evangelismo y veo que hay como ciertos malos entendidos o de pronto no nos hemos dado a entender bien con este curso de evangelismo. El curso de evangelismo no es un sustituto de este evento que tuvimos, o este congreso. No se puede reemplazar porque una cosa son 8 semanas en donde se da el tiempo de asimilar las temáticas y de ir practicándolas y ir poco a poco hasta el punto que en las sesiones 7 y 8, la semana 7 y 8, la tarea es salida de pesca. Y eso es algo hermoso, llegar a ese punto. Hay que estar obligados, vamos a hacerlo, vamos a practicar. Y ver cómo el Señor respalda su evangelio, cómo el Señor, puede ser que algunos lo rechacen, pero otros van a escuchar el evangelio. Ustedes van a ver frutos. Eso es lo que quisiéramos, poder cerrar esa brecha de que el evangelismo deje de ser algo de ciertos especialistas
sino que toda la iglesia pueda ser entrenada y equipada. Y quería mostrarles un video que está en la siguiente diapositiva, con una explicación del curso de evangelismo. Vamos a verlo. Piensa en el terrible destino de tus seres queridos si mueren en sus pecados. La Biblia deja muy en claro que sin Cristo pasarán la eternidad en el lago de fuego. Esto es un hecho terrible con tan solo pensar. ¿Qué estás haciendo para alcanzarlos con el Evangelio? ¿Cómo puedes ayudarlos a ver su necesidad del Salvador? Hemos creado un emocionante y totalmente único curso de entrenamiento de 8 semanas que te ayudará a alcanzarlos bíblicamente y efectivamente. Este curso está basado en nuestro programa de televisión, Los Pasos del Maestro. Es algo que nunca has visto antes. Sabemos que luchas contra el temor, pero te mostraremos cómo superarlo dándote una simple, poderosa y efectiva forma de hacer que el Evangelio tenga sentido para las personas que te preocupan. Que si te arrepientes de tu pecado y confías en Jesucristo para salvarte, entonces Él te perdonará tu pecado y te concederá la vida eterna. No porque tú lo lamentas, sino porque Cristo pagó tu multa y ahora puede dejarte en libertad. ¿Eso tiene sentido? Sí, tiene sentido. Te enseñaremos cómo evadir el intelecto, que es donde se encuentran los argumentos y las discusiones, y hablar directo a la conciencia, que es el lugar donde se encuentra el conocimiento del bien y del mal. Bien, cuando estés delante de Dios en el día del juicio, ¿vas a ser inocente o culpable? Hasta ahorita culpable. ¿Irías al cielo o al infierno? Probablemente infierno. ¿Eso te preocupa, Amanda? Sí. No tienes que ser un experto en apologética y no tienes que saber griego. Solo deja que el amor disipe tus miedos y sigue los pasos de Jesús. Y no solo te decimos cómo compartir el Evangelio, te mostramos con fascinantes conversaciones de la vida real. Tienes la oportunidad de aprender a testificar a personas de toda índole, miembros de una pandilla, miembros de sectas, ateos, intelectuales, en la playa, en los parques, en los aviones y en los centros comerciales. En Cristo, así como si confiaras en un paracaídas para salvarte, Sí. crees en Él y te lo pones, Dios dice que perdonará tus pecados y te concederá el don de la vida eterna. ¿Son buenas noticias? Sí lo son. Oye, gracias por platicar conmigo, Kishen. Te deseo todo lo mejor. Dios te Sucedió bendiga. por una razón. Yo también lo creo. Sucedió por una razón. Así es, hombre. Es tiempo de despertar. Que pases buen día. Tú también. Tiempo de despertar. Ya era hora. Inicia el curso de evangelismo básico en tu iglesia. Por favor, no esperes. Es simple, efectivo y bíblico, como lo hizo Jesús. Por eso le llamamos los pasos del Maestro. Y en estos últimos minutos me gustaría invitar a mi esposa para que nos pueda resolver algunas de esas dudas comunes sobre el curso, nos pueda explicar algunos detalles más, ya de la forma de aplicarlo en la iglesia, que hemos visto que sea más efectivo. Dios les bendiga a todos, es un gusto estar aquí con ustedes, qué bendición esta mañana verlos allí, me conmueve el corazón verles hablando, preguntándose, ¿qué tal les pareció esa experiencia esta mañana? Interesante, ¿cierto? Pero no se imaginan lo que realmente produce el curso de evangelismo. Todas las clases, estar hablando con tu compañero, estar venciendo tu temor aquí con la persona de confianza, para que cuando salgas a la calle ya tengas toda la experiencia, porque tú te puedes equivocar con el hermano que está al lado, pero ya sales experto cuando sales a la calle. Queremos que el curso de evangelismo sea algo que sea un ADN para cada uno de ustedes, que sea algo que a partir de hoy nunca vuelvas a ser el mismo y realmente compartas el evangelio con amor, con pasión y con ese amor por los perdidos como lo veíamos en estos días. Queremos que el curso de evangelismo sea un ADN parte de la iglesia, de cada una de esas congregaciones, porque sé que aquí hay varias congregaciones, y que sea ese ADN donde los hermanos salgan a predicar continuamente, donde haya un ministerio de evangelismo para que todos los meses o ustedes planean un cronograma y van saliendo a evangelizar, donde también haya un líder de evangelismo
que esté en contacto con nosotros y nosotros le vamos diciendo todas las actualizaciones que el ministerio tiene. La idea es que como Living Waters queremos apoyarles y estar en continuo contacto con ustedes porque hay muchas cosas para aprender, para animarlos y para equiparlos. Después de este curso viene otro curso intermedio y vienen más y más capacitaciones. Entonces la idea es que no se quede aquí, sino que continuemos. Y que también haga parte del curso que ustedes tengan cada iglesia de discipulado. Que todos los hermanos nuevos y todos los hermanos de la iglesia hagan el curso de evangelismo. Por esto es importante que este curso se realice semestral o anual, ya como cada iglesia lo determine, pero que todos estén en una continua capacitación y en un continuo evangelismo. Eso es lo que queremos con el curso. No necesitamos ir nosotros a dictar el curso a la iglesia, el curso ya está hecho, lo pueden adquirir con una serie de videos. Hay unos videos que la iglesia adquiere como tal los videos y luego cada estudiante adquiere su kit de estudiante, que es una guía de estudio donde vamos a ir llenando todas nuestras clases y también vamos a recibir unos rompehielos, los diferentes rompehielos que ustedes conocieron. Puede ser un paquetico, puede ser que cada líder o cada pastor en su iglesia les va dando los rompehielos. También para esto que tenemos, la idea es que al final nos podamos graduar. También podamos recibir y hacer una graduación donde un pastor, un líder que está dirigiendo el curso, también pueda graduar a cada miembro y lo podamos presentar también a toda la iglesia porque esto va a animar a cada hermano nuevo que llega para querer aprender más y más acerca del curso de evangelismo. ¿Qué tenemos nosotros en el curso? Y el curso es precioso, hay muchas cosas por hacer, ustedes dirán, uy, son muchas cosas, pero de verdad estamos equipados. Lo que ustedes vieron estos 3 días es solo un abrebocas de mucho contenido que necesitamos hacer, aprender, reflexionar y estudiar desde la palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros hacemos es abrir en oración en esta clase, estar en oración, porque esto primeramente lo ganamos también en oración, orando juntos como equipo, como el curso que lo estamos viendo, y luego compartimos experiencias. Es muy gratificante saber cómo le fue al otro, porque la experiencia del otro es algo que me va a ayudar a mí. Entonces compartimos experiencias en el grupo, contamos cómo nos fue aprendiendo lo de la clase anterior, cómo nos fue con la práctica en la clase anterior y luego vamos a tener un tema de reflexión y vamos a leer un párrafo que está allí en la guía para reflexionar y introducir el tema que vamos a aprender ese día. ¿Cómo vemos la clase como tal? Luego se pone un video y en este video, ¿quiénes nos van a enseñar en la clase? Pues está directamente Ray Comfort, que es el fundador del ministerio, enseñándoles cada lección, junto a Kirk Cameron, y están enseñándonos todo lo que vamos a ver durante esa lección. Luego cerramos aplicando los principios, ya nos vamos en grupitos y en grupos vamos a aprender todo lo que estamos viendo en el video, vamos a aplicarlo, vamos a hacer la charla como le hicimos aquí, vamos a ver cómo se usan los rompehielos, vamos a ver las preguntas más difíciles y diferentes cosas que vemos a lo largo del curso. Luego vamos a seguir con una obra de teatro que hemos planeado con anterioridad. Pasan 2 personas al frente, nos explican con una obra de teatro y es muy divertido porque allí podemos ver varias cosas que pueden suceder cuando estamos viendo esa lección. Cuando estamos en la calle con esa persona, vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar. Y luego nosotros tenemos ya la parte de cerrar en oración otra vez juntos y dejarle al Señor esa práctica que vamos a hacer en casa. ¿Qué hacemos en casa? También llevamos tareas y le llamamos salir de nuestra zona de confort. Esta tiene 2 partes y la primera parte es toda la parte teórica, la aplicación en casa. Vamos a investigar en internet, vamos a hacer diferentes cosas acerca de la parte del evangelismo, cómo lo que vimos en los videos los vamos a aplicar, vamos a ir llenando unas respuestas, algunas preguntas que nos va a dar la guía. Y luego hacemos la aplicación práctica, que ya es salir a la calle. Tu primera clase va a ser saluda a tu vecino. Saluda a alguien cuando vas a comprar la carne. A veces nos pasa que vamos y compramos todo muy rápido, pero no saludamos a las personas o pasamos por al lado del vecino, pero no le decimos nada. Y es por ese temor. Entonces, fíjense en cómo la primera lección es fácil, que es práctica. Simplemente saluda que tienes al lado. Y así se va volviendo más complejo hasta que la última lección es comparte el evangelio con los rompehielos, que ya los has aprendido. Entonces, estas tareas son tarea teórica y tarea práctica, pero esto no se queda allí, también vamos a un estudio bíblico de la palabra, y en la guía están todos los versículos que vas a empezar a estudiar y a aprender
para poder reflexionar y profundizar en la palabra de Dios todo lo que has aprendido en esa lección. Y por último, cerramos con un versículo de memorización. Cuando estamos en el evangelismo, ustedes se dieron cuenta como los mandamientos, no los tenemos que saber de memoria. Pero también la palabra de Dios va a ser clave, porque lo que aprendimos es que la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. O sea, tú vas a proclamar el evangelio, vas a proclamar, es la palabra de Dios. Necesitas saberte los versículos. Y por eso cada lección te lleva a aprenderte un versículo y poderlo compartir. Ya cuando hayas terminado el curso, ya te sabes 8 versículos que te van a ayudar mucho en el momento del evangelismo. Este es el curso básico. ¿Qué tal les pareció? Interesante, sí, entonces es muy bonito, y crecer juntos como iglesia es muy bonito aprenderlo, salir juntos a las salidas de pesca, como decía mi esposo. Entonces de verdad queremos presentarles el curso de evangelismo que tiene Living Waters, y luego de hacer el curso básico también contamos con el curso intermedio, que es un curso un poco más especializado, ya con diferentes temáticas de cómo compartirle a alguien homosexual, alguien que tiene problemas de alcohol, de satanismo, cómo compartir a un miembro de mi familia. Entonces ya se profundiza un poco más. Estos somos nosotros, Living Waters, y pues estamos para servirles. Pues, ¿qué les parece si oramos? Este ha sido un tiempo de bendición y estamos agradecidos, Padre, gracias porque tú nos reúnes, porque tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y gracias porque nos estás empujando para prepararnos como tu pueblo, como iglesia, para honrar tu nombre, para predicar el evangelio. Gracias por cada una de las iglesias, de los hermanos, de discípulos de Cristo, por sus líderes, porque sabemos que eres tú quien has venido edificando, quien estás transformando familias, impactando esos diferentes lugares con el poder del evangelio. Y gracias porque hay estas oportunidades para aprender de ti, para seguir tus pasos, para ser animados y tener ese gran privilegio de ser esos instrumentos en tus manos para tu gloria. Ese gran tesoro que es este evangelio de la gloria de Cristo, que está en vasos de barro que somos nosotros. Señor, queremos ser fieles en cuanto a lo que corresponde a nosotros y ver lo valioso que es ese privilegio, y pedimos tu ayuda, fortaleza, sabiduría, denuedo para dar a conocer el misterio de Cristo. Ayúdanos, hemos recibido mucha información y queremos dar pasos de fe, aún en el evangelismo, pasos de creer que tú respaldas el mensaje de que es poderoso, de que aún tú nos harás pescadores de hombres, de que somos ya sal y luz, de que somos testigos, tus testigos, hasta lo último de la tierra, de que somos tus discípulos, Cristo. Gracias por eso. Y oramos para que todo esto que se ha hablado, todas estas semillas que han sido plantadas, toda esta información, que todo esto pueda dar mucho fruto en cómo las iglesias se extienden para alcanzar a los perdidos, cómo las iglesias salen de pesca, cómo cada uno de nosotros tenemos esa conciencia de poder estar abriendo nuestra boca para dar testimonio de la reconciliación que hemos encontrado a través de Cristo. Gracias por todo este tiempo y por tu presencia que es real en medio nuestro, por tu amor para alcanzarnos, para perdonarnos, para adoptarnos, para santificarnos. Gracias aún por tu ley que es preciosa, porque tus mandamientos son buenos. Gracias por eso, porque también nos iluminan y nos guían para ser cada vez más reverentes, para ser cada vez más como Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir cada vez más también en santidad, cada vez ser como tú eres y crecer cada vez más a la imagen de Cristo, que es la imagen de Dios. Ponemos todo nuestros días en tus manos y también el cierre de este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.